Buenas tardes. Saludamos desde el Yin Yang Fiscal. Vamos a platicar sobre lo que es este paquete económico que ya está presentado el 8 de septiembre. Vamos a hacer una serie de pláticas. Hoy es la parte, bueno, son cuatro pláticas, pero lo hemos dividido en dos partes. La primera es sobre el paquete económico, así en aspectos generales, en dos sesiones, una hora cada una. Posteriormente, novedades de fiscalización. Y por último, una plática especial sobre expectativas económicas fiscales que vamos a tener el 30 de octubre para todos nuestros amigos que nos siguen aquí en el Yin Yang Fiscal. Bueno, vamos a empezar. Es mucho tema, muchos temas. Vamos a iniciar con dentro del paquete económico con lo que es la ley de ingresos. En la ley de ingresos para el 2021 se prevé que se va a tener un presupuesto histórico de lo voy a redondear, 6.3 billones de pesos. 6.3 billones de pesos. Dentro de los considerandos de la ley de ingresos, aparte del efecto que se tiene en el COVID, en la economía, que lo vamos a ver más adelante en los criterios generales de política económica, que está muy interesante. Eh, sí, de lo que he leído, saco una conclusión que se las quiero compartir. ¿No? Está diciendo que se va a recuperar la economía al final del 2020 para reiniciar una recuperación post-COVID en 2021. Pero con lo que estamos viendo al día de hoy en septiembre, mi perspectiva es que sería un trimestre de salida, por ejemplo, el primer trimestre del 2021, ¿no? Los efectos que deja el COVID, la época de la influenza, tenemos las fiestas decembrinas, que podría haber un repunte, esperemos que no. Ese primer trimestre no llega a la primavera y podríamos decir que iniciaría el siguiente trimestre, el segundo trimestre del 2021, un periodo de reconstrucción o de ajuste, como que ya estamos saliendo del efecto, a lo mejor ya está la vacuna, a lo mejor ya está desde antes, no lo sabemos, pero esa es la expectativa al día de hoy que tenemos. ¿No? Y posteriormente, ahora sí, después de este trimestre de recuperación o reconstrucción económica, porque también habría que ver si se regresa escalonado o también el regreso a clases, algunos están manejando que sería híbrido, por ejemplo, el regreso a clases. Una parte asistencia, otra parte vía virtual. Nuestra expectativa de lo que hemos leído y posteriormente el segundo semestre, prácticamente 2021, ya sería esa recuperación que puede ser, si bien el estimado es del 4.6% de la recuperación del PIB, pensamos que sí podría ser positivo, pero no pensamos que sea tanto. Habrá que ver cómo se va desarrollando este tema de la recuperación post-COVID, pero esa es nuestra conclusión que se las queremos compartir, ¿no? Pero la expectativa, de acuerdo a los criterios generales y lo que está plasmado en la ley de ingresos, es que la recuperación prácticamente ya se está dando en este final del 2020. Si bien es cierto, no es a gran escala, o sea, cuando menos de lo perdido, lo ganado, podríamos decirlo así. Y 2021 pues es ascendente. Por eso en la ley de ingresos, el ICR que se está esperando recaudar es de casi 2 billones de pesos. Es un presupuesto de 6.3, aunque el secretario de Hacienda diga 6.2 billones, la realidad es que pues, si lo redondamos es 6.3, ¿no? Es que si le ponemos 6 billones 300 mil,
el del año pasado son 6.100.000, pues son 200.000 millones de diferencia, ¿no? Y como es un presupuesto austero, si es más ingreso, ¿no? Bueno, pues es que se ajusta porque aspectos inflacionarios, pues no es lo mismo el valor nominal real que se tiene del presupuesto, pero realmente es mayor que lo presupuestado en este año 2020. Y no es 6.2, es 6.3. Son 6.295.736 millones de pesos. Está en millones de pesos eso. Por eso digo que son 6.295.736 millones de pesos. No es un presupuesto austero, digo, es un presupuesto que recoge varias situaciones, ¿no? Que dentro de los criterios generales, así como ha existido años con ciertas características, por ejemplo, recuerdo hace el de 2 o 3 años, que venían los criterios generales un indicador de que en la zona norte fronteriza del país prácticamente era una zona de guerra y por eso había que dar estímulos fiscales y apoyos, el aumento al salario mínimo. Y fue por el efecto también del muro que iba a poner Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita recordando esos criterios generales, bueno, el de este año, vamos a ver el cuadro, pues se prevé esa recuperación económica que se está viviendo. Entonces, la característica que podríamos tener de este paquete económico es el efecto que el COVID ha causado no solo en la economía mexicana, sino a nivel mundial. En relación con el año pasado, las expectativas que se han cumplido con Estados Unidos y China, esta guerra geopolítica económica, y una variable que ha afectado a las finanzas del país, que es el precio internacional del barril de petróleo, que al día de hoy, 18 de septiembre, la expectativa es que esté todavía por encima de estos $40 el precio de barril ahorita por la parte de los ciclones y tormentas que está en la zona del Golfo, pues ha ocasionado que ahorita el precio del barril se dispare tantito por la parte de la producción. Eh, Está el Brent en $43 y el petróleo crudo está en $41. Entonces está prácticamente arriba de los 40. Un indicador que vamos a ver en la ley de ingresos, que es probable que se dé, es que aumente el gas en nuestras casas para el siguiente año. Ahorita vamos a platicar de todo eso, ¿no? Eh, y vamos a ver el efecto que tendría ese precio de la gasolina, el precio del barril de petróleo en la gasolina, con esta propuesta del IEPS de cuotas complementarias que realmente a alguien se le prendió el foco ahí adentro y ¿sabes qué? Si cuando sube el precio damos estímulos, pues cuando baja, ¿qué hacemos? O sea, lo absorbemos. Y parte del cuando se dio esta política energética e inclusive la eliminación de los subsidios del IEPS en la gasolina, porque en el presupuesto el IEPS venía negativo. Imagínate un presupuesto negativo en ingresos, ¿no? Es como si alguien te dijera, oye, ¿cuánto ganas? Menos 100 pesos. Yo pago porque me dejen trabajar, ¿no? Bueno, derivado de eso, se eliminan los subsidios, se pone la cuota variable, luego llega la cuota fija del IEPS, que es entre 4 y 5 pesos. Y ahora están proponiendo en el artículo, si no me recuerdo, el 2B de la ley del IEPS, ahorita, si nos da tiempo, si no, en la siguiente sesión lo platicamos, pues es de cuando haya un menor venta o por la parte del precio que baje, como por ejemplo hubo meses en que Veracruz tuvimos en 12, 13 pesos el precio de la gasolina, hasta nos asombramos, oye, ¿cómo que están 12, 13 pesos? Sí, ahorita está alrededor de 16, 17 pesos, ¿no? Y a inicios de año estuvo en 18, 19, para tener un parámetro, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó? Pues el gobierno seguía recaudando los 4 o 5 pesos dentro de los 12 o 13 que se vendían, pero el menor nivel de venta ocasionó que recaudara menos de lo pronosticado, de lo presupuestado. Entonces, oye, cuando hay una situación de baja en la parte de la recaudación del IEPS, entonces vamos a tenerle que meter una cuota complementaria que vendría a suplir la diferencia del IEPS que estamos dejando de percibir. Estaba muy interesante la fórmula, este, para la determinación del precio de la gasolina considerando esa variable. Y actualmente llevamos varios meses que no han aplicado estímulos fiscales del IEPS, prácticamente está en cero y que se publicó en el diario oficial que el estímulo del IEPS es cero. Y prácticamente la política del gobierno será pues lo menos posible si se dispara el precio del barril, que al parecer, de acuerdo a la expectativa en la ley de ingresos, pues espera, y en los criterios generales, espera que esté en un promedio de arriba de $40 y por las dudas, por los ingresos petroleros, asegurarlos con las coberturas petroleras, ¿no? Entonces, 6.3 billones son prácticamente 200,000 millones de pesos más que los de este año. Oye, Ramón, pero si estamos en una etapa de contracción económica por lo del COVID, mira, pues se va a recaudar más ICR que el año pasado, que este año. Pero ¿cómo? Si no hay reformas de ICR, nada más se van sobre las donatarias, prácticamente las reformas de renta. La propuesta es irse sobre donatarias, que hay un trasfondo que vamos a platicar al respecto de eso, de las donatarias, que se, que se regulan inclusive las no lucrativas en ese título 3, ¿no? Pero hay un trasfondo ahí interesante que no se menciona, obviamente, en la exposición de motivos de renta, pero es irse sobre las donatarias, ¿no? Esa es prácticamente las reformas en renta. Oye, entonces, ¿qué es lo que van a generar? Pues, la parte de lo que son los datos que cuenta la autoridad, vamos a explotarlos. Las tecnologías de información van a generar mayor información, mayores cruces, es lo que le está apostando la autoridad, inclusive en el Pronafide, proyectan una mayor recaudación con el uso de herramientas tecnológicas para combatir tanto la elusión como la evasión fiscal. Por eso la propuesta del 5A del Código Fiscal, que está muy interesante, esa reforma del 5A, yo creo que la van a pulir, porque lo que menciona la exposición de motivos con lo que está redactado, como que no queda muy claro, ¿no? Va a quedar una línea muy delgada entre lo que es una situación administrativa y una situación penal, ¿no? Pero la de 5A del código lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿cómo esperan recaudar más? Estamos en una etapa de contracción, menores ventas. Dice, bueno, es que realmente las ventas no han caído en general. Sí ha habido sectores que han tenido bajas de venta, pero otros sectores han repuntado esas ventas. O sea, la economía se ha redirigido, por decirlo de alguna manera. Y vean ustedes en qué gastan, ¿no? Por ejemplo, no, pues salía de viaje. ¿Y ahora qué haces? No, pues me quedo en la casa. ¿Y qué pagas? No, pues pago la televisión por cable, películas, pido alimentos, compro en línea. Entonces sí estás gastando. No en lo mismo, pero sí en otras cosas. Entonces, han, hay empresas que tuvieron una baja considerable, inclusive que cerraron, y son las que más les va a, a pesar la reactivación, estas que cerraron, y hubo otras que repuntaron su nivel de ventas. Entonces, la economía se redirigió, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto ha originado que realmente no haya pues una baja abrupta
en la recaudación de los impuestos. En el último informe de finanzas públicas de julio de este año, se ve que no llegó a lo presupuestado para este año, pero fue mayor que lo del año pasado. O sea, ni frío ni calor. O sea, estamos en una etapa, considerando la pandemia, pues, pues sana, podemos decirlo, en finanzas públicas. ¿Qué se han visto otros afectados? Claro que sí. El impuesto al patrimonio, aquí no hay cantidad alguna, este ya venía en anteriores años, pero no hay nada al respecto. Actualmente en la agenda legislativa en el Senado del Grupo Parlamentario de Morena se cuenta con una iniciativa, va a presentar una iniciativa, porque todavía no está presentada la iniciativa, está dentro de la agenda, que en el código, que yo no lo pondría en el código, pero sería más de ICR, pero bueno, lo están proponiendo en código, que venga una reforma a los donativos y a las herencias, que esa iniciativa ya se presentó hace 2 años, año y medio, que no pasó. Lo recuerdo muy bien porque varios empresarios estuvieron asustados. Vieron la parte de su empresa familiar, cómo es. Pero esto no es algo que sea novedoso, si bien es cierto que nos han dicho que podría ser un as bajo la manga, de acuerdo a la directriz que marca el gobierno federal, pues no habría un nuevo impuesto, pero pues ahí está en la agenda legislativa, ¿no? No viene en el paquete económico, no viene, pero pues no sabemos qué vaya a pasar de aquí en adelante con el Congreso de la Unión, inclusive aún cuando lo tenga listo, pues el presidente tiene la posibilidad de veto, ¿no? Eh, Todo puede suceder, ¿no? Pero bueno, el IEPS y el IVA, aquí sí hay un ajuste a la baja. Ese es un indicador eh, fiscal que nos indica cuando hay desaceleración. Se espera recaudar menos que lo de este año, entonces sí va a haber menos flujo. Entonces podríamos decir una política de ventas en las empresas, porque hay que evaluar nuestras políticas de venta. Si es cierto que va a haber menos flujo, menos dinero, que van a caer las ventas en cash, tendríamos que analizar las políticas de venta a crédito. O sea, podríamos estar en una parte de la economía, tanto de compra y venta a crédito. O sea, no dejar caer la economía, pero es probable que no haya el dinero para hacerle frente. Entonces, es por eso que el sistema financiero, Banco de México, está analizando ampliar estos paquetes de reestructuración de créditos, aplazamiento de pagos de créditos hipotecarios, de tarjetas, con la finalidad de pues que no se vea mermada la economía familiar, que se vea redirigido ese dinero a otras áreas de la economía y que no se vea afectado también el sistema financiero. Entonces, este es un indicador, digo, no podría leerlo, son 978 mil millones, ¿no? De IVA. No, pues hay que interpretarla, la cifra ahí está, ¿no? Y parte de lo mayor que se recauda en IVA está en las aduanas. Por eso hay una iniciativa, y probablemente lo han escuchado, que en las administraciones portuarias que están a cargo o están entrando militares, pues es de que se entren de lleno a estos aspectos en materia de seguridad nacional, pero también es cierto que gran parte de la recaudación del IVA se da en las aduanas. Si es muy complicado fiscalizar, quitamos, bueno, la siguiente sesión, la parte del código se adecua al 2929A del código. La autoridad va de lleno a las revisiones de los comprobantes con las épocas de pago, ¿eh? Y entonces, pues ahí se va a amarrar lo del flujo y lo que antes se mandaba una invitación a la autoridad para aclararlo, pues ahora va a ejercer facultades, pues si no se recibió
o no cuentas con el famoso complemento de pagos, que actualmente no está en código. O sea, le está dando fuerza ya a lo que es el comprobante fiscal en esta reforma del 29-29A, que yo no lo he visto que alguien se haya pronunciado al respecto. Dice, sí, pues hay cambios, pero pues la factura sigue igual, ¿no? Sí, el CFDI sigue igual, pero ya la obligación que no estaba plasmada en código, ahora sí va a estar. ¿Eso qué nos indica? Que pues la autoridad va a ejercer facultades para validar los comprobantes, las operaciones que vayan en ellas, y pues va a ir amarrando mucho más el flujo de operaciones. Con esto también de que se habla de los parámetros fiscales del 33 del código. Por eso digo, está muy interesante este dato. Hay que darle un contexto tributario, económico, a la dimensión que lleva este pequeño rubro, este. Y por eso lo que les comento de mi expectativa, ¿no? Que el primer semestre es de ajuste, el primer trimestre vamos saliendo, el segundo trimestre es de reestructuración y el segundo semestre, Dios mediante, el siguiente año prácticamente ya es la normalización de la economía, ¿no? El IEPS, el IEPS, por la parte de la venta de combustible, hasta el momento, y de bebidas alcohólicas y de cervezas. Eh, pues vimos cuando hubo escasez de cervezas, se disparó la venta de cervezas y y eso generó pues que no hubiera aquella, se normalizó y pues siguió la venta de cervezas, ¿no? Entonces, podríamos esperar algún ajuste, no sabemos, porque hay iniciativas ya presentadas, y hay iniciativas presentadas donde están contra la comida chatarra, los refrescos y las bebidas. El de las bebidas es una tasa de grado por litro para todas, no importando el grado de alcohol que tenga. Esa iniciativa. Y la otra, pues es generar un mayor impuesto a las cervezas y bebidas refrescantes. Entonces, ¿podría haber un ajuste esperado en este? Podría ser. Por parte del Ejecutivo, no hay ajuste al respecto. Veremos qué pasa con el Congreso. Los tabacos, mismo caso, con esto del COVID, ¿no? Que la gente que fuma, que es más afecto, que hay que grabarla, ¿no? Pues estamos hablando de que ya se graba un 160%, ¿no? Muy elevado, de ser fumador es un lujo, podríamos decirlo, ¿no? Eh, Bebidas energetizantes y saborizadas, se ajustan la recaudación. Y los alimentos no calóricos, podría haber un ajuste, lo que es la comida chatarra, inclusive la propuesta es que suban en las iniciativas del Congreso, repito, en las del Ejecutivo no hay, excepto las cuotas complementarias del IEPS a las gasolinas en IEPS, es subirlo de un 8 a un 25%, es muy elevado. Pero en economía se le llama demanda inelástica, que ya a pesar de que se le han subido a los refrescos, las cervezas, la comida chatarra, la gente sigue consumiéndolo como tal. Esa es un efecto de demanda inelástica. A pesar de que subas el precio del producto, la demanda sigue igual, porque la gente sigue consumiendo lo mismo, a pesar de que le subas el precio del producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a checar dentro del Congreso de la Unión si las iniciativas o el Parlamento abierto, que es otra cosa, va a haber un Parlamento abierto en este presupuesto. A ver con qué novedad sale este Parlamento, ¿no? El ISAN, si no mal recuerdo, tiene una baja, había que checarlo, no recuerdo, la venta de automóviles nuevos.
De por sí hubo una baja en la venta de automóviles, y si no mal recuerdo, la esperada para el siguiente año todavía sigue siendo de un 20-25%, o sea, es una cuarta parte del que se espera. Y obviamente esto pegaría al impuesto, ¿no? Comercio exterior, ¿qué creen? Se mantiene. Impuestos ecológicos, impuestos sobre nóminas, nada, todavía. Inclusive, pues estos son facultades estatales, ¿no? Ahorita, dentro de las propuestas del Congreso en el pacto fiscal que se busca regular las participaciones federales, se le está dando fortaleza a que los estados cobren sus propios impuestos, como podría ser impuestos ecológicos, cosas que hace, por ejemplo, Zacatecas y Michoacán con estos impuestos que dañan el ambiente, ¿no? Si no mal recuerdo, Michoacán prácticamente lo tiene subsidiado, o sea, sí existe, pero no lo cobra por la mecánica. Y creo que Zacatecas pues ya lo ganó, ¿no? Entonces, ya algunos estados quieren implementar estos impuestos ecológicos en su legislación. Y el impuesto sobre nóminas prácticamente también lo tenemos en las legislaciones estatales. Eh, Cuotas de seguridad, contribuciones, derechos, hay ajustes. Vamos a ver si lo comentamos, si nos da el tiempo ahorita, si no, más adelante. Son rápidos los de derechos, pero pues hay que comentarlos porque luego nadie le hace caso a la Ley Federal de los Derechos. Y tenemos el total de la deuda para llegar a cubrirlo, ¿no? Endeudamiento interno, 737,000 millones de pesos. Entonces, pues es un presupuesto, pues si no es austero, se va a recaudar más al compararlo con el año anterior. Tendría que ir a la baja, no sucede. Pues, ¿qué es lo que podemos leer? Pues lo presentado por el Ejecutivo es que se mantiene la economía. La expectativa es que en 2021 se reactive, por lo tanto no hay una baja como se dio o se está dando en este año, que a pesar de eso no se ha visto mermado las finanzas públicas. Entonces, si no se han mermado y la expectativa es de reactivación, pues cuando menos tiene que ser un poquito arriba de lo esperado con un cierto ajuste en base al flujo. Es lo que podríamos darle de esta lectura del presupuesto, ¿no? En la ley de ingresos tenemos el artículo 8, que es el de prórroga, los recargos por prórroga y por mora, ¿no? No tiene ningún cambio para este año. Sigue los casos de prórroga 0.98 y por mora se queda del 1.47, ¿no? 50% del 0.98. Entonces sigue como tal, no hubo una novedad como fue hace 3 años, se queda como tal. Y la parte de los intereses, sí hay un ajuste que va hacia la baja en la retención de intereses. ¿A qué se debe esto? Bueno, es una situación meramente económica que tiene repercusiones en las declaraciones fiscales. ¿Cómo es esto? La tasa de interés que era para este año, 2020, estamos en un 7.5. La tasa de inflación pues, fue de un 2-3%. Entonces realmente tú le ganaste, el interés real fue de un 4-5%. Ahorita regresamos a los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales continúan, solamente se elimina, bueno, de una vez lo mencionamos, solamente se elimina el de las ventas de libros, periódicos y revistas cuando no rebasen de los famosos 6 millones de pesos, ¿no? Por los demás continúan los de diésel, los de transportistas, el estímulo para transporte público y privado, igual que no rebasen los 300 millones, el 50% de infraestructura, que no hagan operaciones entre partes relacionadas, combustibles fósiles del IEPS,
y el estímulo de minerías. Prácticamente sigue los mismos estímulos fiscales, solamente se elimina el de revistas, ¿no? El de venta de periódicos y revistas. Bueno, estábamos hablando de los intereses. En los intereses, como la tasa de interés, aquí está, 21, la tasa de interés era del 7.5, actualmente es del 4.5 y es probable que cierre un 4%. La semana entrante, estamos a 18, si no recuerdo, el 24 de este mes, a ver, déjame checarlo. El 24 de septiembre tenemos el anuncio de la decisión de política monetaria, que es probable que el Banco de México siga ajustando a la baja la tasa de interés objetivo, que en la expectativa de los criterios generales es de un 4%. Entonces, si la tasa de interés es del 4 y la inflación vamos a suponer que es del 3, la tasa de real es del 1%. Si lo comparamos con el del año que era un 5%, pues hay una diferencia de 4 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Al bajar la tasa de interés real, entonces tenemos que adecuar el porcentaje, la tasa de retención sobre los intereses para el siguiente año. La tasa de retención, si no mal recuerdo, de intereses para este año fue de 1.45, si no mal recuerdo. Ahora va a ser del 0.97. Un poquito del 40% la reducción, ¿no? Entonces, oye, ¿qué quiere decir que va a retener menos impuestos? Espérate, tranquilos. ¿Eso cómo nos va a afectar? Rápido. Cuando metemos las deducciones personales, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, no sé si recordarán hace 2 años que tuvimos una inflación elevada, casi llegando al 7%, fue del 6.77, si no me recuerdo, 6.77% la inflación de hace como de 2 años, fue la más elevada. Se comió prácticamente lo que fue el interés real. ¿Qué es lo que sucedió? Este, el interés por el crédito hipotecario para la deducción personal fue prácticamente cero. Entonces los que venían acostumbrados a presentar saldos a favor en su anual, que pagaban, no sé, de intereses 12,000, 20,000, 30,000 pesos, pues les llegaba de intereses hasta negativos o en ceros. Decía, oye Ramón, ¿por qué me salió devolución menos de impuestos? Ah, lo que pasa es que el interés real del crédito hipotecario fue apuleado, fue desaparecido. ¿Pero por qué? Ah, es que la inflación se comió el rendimiento, el interés. Eso pasó hace 2 años. No sé si recordarán. La declaración de este año ya les dio un poco más de saldo a favor. ¿Por qué pasó eso? Porque la tasa de interés real fue mayor, fue de un 8%, la tasa de interés, la inflación fue de un 2 punto y algo por ciento, fue de un 5 o 6%. Entonces, ¿qué pasó? En las deducciones personales que metieron en este año los créditos hipotecarios, fue mayor y les dio una deducción, perdón, les dio un saldo a favor mucho mayor que el año anterior por el efecto de la tasa de interés. Entonces, este 0.97 tiene pros y tiene contras, ¿no? El pro es que nos van a retener menos, pues la respuesta sería por el promedio, sí, sí. Pero con esto nos confirma que la expectativa, el efecto fiscal, va a ser menor
porque la tasa de interés real va a ser mucho menor. Eso podríamos decir del artículo 21. O sea, eh, todo depende con el cristal que se mira, ¿no? El artículo 21 podríamos decir, si hay una baja en la retención de renta, qué bueno, ¿no? Porque el año pasado recuerdo que estuvieron diciendo sobre ese 1.45. Se elevó, no es posible, nos van a cobrar más. Y pues si ustedes checan sus estados de cuenta, pues la tasa de interés real pues fue mayor. Entonces podemos decir que le ganaron, ¿no? Con esto podríamos decir entonces que si ustedes meten el dinero al banco, la tasa de retención va a ser menor, sí, pero la tasa de interés real va a ser mucho menor a lo que se va a tener en el año anterior con el de este año. Si alguien quiere invertir, señores, tengan en cuenta este dato. La tasa de interés no va a dar. Entonces hay que buscar otras fuentes de inversión donde que rinda el dinero. ¿Por qué decimos esto? Porque es probable que la gasolina se mantenga, esto genere un impacto inflacionario, que se mantenga, o sea, la inflación es buena, pero tampoco quiere decir que va a haber a la baja, o sea, se va a mantener un rango de la expectativa de un 3%. Y si la tasa de interés real objetiva sigue bajando y actualmente es del 4, 4 menos 3 realmente le estaría ganando apenas el 1%. Bueno, esa es la lectura que le damos a la ley de ingresos. Y aquí hay una figura que si bien es novedosa, le renombran, me llamó la atención el dato. Bueno, perdón, el RIF continúa. El 23 de la ley de ingresos se nos estaba pasando el RIF. eh, Continúa con sus facilidades, sus porcentajes. No hay ninguna variación de lo que hemos leído al respecto, ¿no? 300,000, sigue aquí el mini riff, ¿vale? No hay ningún problema con el riff. Bueno, de lo que hemos leído hasta el momento, como tal, ¿no? Que el riff continúa. Bueno, hay una, si bien ya existía en la parte de la ley de ingresos de información que se tiene que presentar ante la autoridad, se incluye un nuevo, que no quiero decir que es figura o que nada más se renombra, es esta parte de renuncias recaudatorias. Las renuncias recaudatorias son los estímulos, los costos fiscales que se dan, ¿no? Pues simplemente como dato aquí de esas renuncias recaudatorias, ¿no? Bueno, eso es por la ley de ingresos, ¿no? Rápidamente, en la ley de egresos, pues es lo que el ejecutivo espera obviamente ejecutar dentro del gasto que se tiene, ¿no? Las erogaciones, si el presupuesto es de 6.3, pues el gasto también 6.3, ¿no? Eso de los ahorros y demás, eso no existe, solamente es discurso político, ¿no? Gasto 6.3. Y realmente son reasignaciones al presupuesto. Precisamente el día de hoy, en base a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se publicó lineamientos de austeridad hoy en el diario oficial, hoy precisamente, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir ajustando o reasignando partidas presupuestales. Está interesante los lineamientos de austeridad dados a conocer el día de hoy en el diario oficial,
y tiene que ver mucho con el presupuesto y en dado caso que el Congreso no apruebe las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que ahorita en el periodo que tuvieron no lo aceptaran los demás grupos parlamentarios, pues con esos lineamientos, pues prácticamente, digo, hay que seguirlo estudiando, pero podrían reasignarse esas partidas, ¿no? Me voy a ir a la parte interesante del presupuesto de egresos, bueno, en qué vamos a gastar, ¿no? Digo, para eso estamos aquí obteniendo, ¿no? Aquí está, creo que es por aquí por el 50 más o menos, aquí está. Ándale, 50, ahí la tiene. 52, 53, ahí está. Bueno, por ramos, Poder Legislativo, 14,000 millones. Cámara de Senadores, 4,000. Poder Judicial, 72,000. El INE, año de elecciones, año intermedio, 27,000 millones. Defensa Nacional, creo que es el que va ganando, 112,000 millones de pesos. Y el que siempre va de líder, Educación Pública, 338,000 millones de pesos. Salud, que es ahorita con lo del COVID, 145,000 millones de pesos. De que hay aquí una notita, ¿sí? 145,000 millones de pesos a salud. Bienestar, programas del gobierno, 189,000 millones. Tenemos nuevo ganador, inclusive arriba de la Defensa Nacional. Esto porque es por la reforma al artículo cuarto constitucional que se dio en este año de asegurar las partidas de bienestar a la población. Artículo cuarto constitucional, chéquenlo. Deuda pública, 541,000 millones de pesos. ADEFAS, 32,000. Pemex, 544,000. Comisión, 417,000 millones. Costo financiero, Pemex, comisión, 171,000 millones, que es derivado del financiamiento que se le hace a Pemex de a comisión. Ahí está el presupuesto, 6,295,000. Así está distribuido el presupuesto. Oye, ¿en qué programas? A ver, si son con apps, a ver rápido. Libramientos de carreteras, construcciones, penitenciarios federales en Papantla. Red de carreteras, Querétaro, San Luis, Coatzacoalcos, Villahermosa. Oye, qué bueno que van a arreglarlo. ¿Cuánto es? A ver el chisme. 2,000, ¿está millones? Millones de pesos, ajá. Entonces son 2,246 millones, del cual el estimado de este año serían 724. Mira qué bien. Matehuala, Saltillo, creo que por ahí ya lo andaban anunciando. Tulancingo, Pachuca, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, Texcoco, Zacatepec, mira, está bueno ese. Estado de México, Tlaxcala y Puebla, mira, es buena esta. Conservación plurianual de la Red Federal de Carreteras. Arriaga, Tapachula, se les va a hacer a nuestros amigos de Chiapas, qué bueno. ¿Eh? Campeche, Mérida, San Luis, Matehuala, Tampico, Ciudad Victoria. Turismo, nuevo acuario de Mazatlán, mira, nuevo acuario de Mazatlán, Sinaloa. Qué bien. El IMSS, construcción del Hospital General, 144 camas en Nayarit. Hospital General de Zona, 180, Tapachula, en Chiapas. Hospital Regional en García, Nuevo León. Y en Tepoztlán, Estado de México. Miren qué bien, y el ISSSTE también. Largo plazo, comisión, que siempre lo tiene, comisión. Salariales.
plazas, cero plazas. La única, defensa nacional. Esto viene con los lineamientos de austeridad. Esto de la creación de plazas, ceros. Aquí está, cero ceros. Solamente salud y defensa. Ahí está. Entonces podríamos ser que son los que más se erogan por la situación que estamos atravesando, ¿no? Costo financiero de la deuda, 541,094 millones de pesos. Se ha elevado. Más o menos anda por este monto, 723,000 millones. Ahorita lo que nos va a ayudar, también es cierto, es que si el tipo de cambio sigue bajando, que el 80% de nuestras obligaciones están en dólares, las obligaciones que nosotros tenemos también van a bajar. O sea, es una situación, si bien es cambiaria, con efecto del tipo de cambio, ¿no? Y adjudicaciones, digo, aquellos que luego son ya que están en abandono, son desiertas las licitaciones, pero bueno, aquí están. Las de adquisición, por si a alguien le gusta entrarle, ahí está. Bueno, eso era de manera rápida en el presupuesto de egreso, ¿no? Aquí vienen los programas, como tal, sociales, y se continúan, y ya luego viene por estado, el análisis, programas, bla, bla, bla. Bueno, es el presupuesto de egresos. ¿Eh? Ya, ya con lo que leímos creo que ya nos damos una idea, ¿no? Vámonos directamente, más quería ver cuánto era lo que ganaba el presidente. Salariales, situaciones, Fonden, que vienen por aquí más adelante. Digo, para echarnos el chisme, ¿no? Eh, límites máximos, servidores públicos, operativos, remuneración. Aquí está el presidente. ¿Cuánto va a ganar nuestro presidente? 112,000 pesos mensuales. ¿De qué se compone? Sueldo base 44, compensaciones 116, prima, ayuda de despensa, o que tiene que ir a comprar la despensa también. Un seguro y el ICR de 50,000 pesos, para que no digan que no paga impuestos. Ahí está, lo que gana el presidente, ¿no? Vamos a tomarle ahí una foto para subirlo de rato, ¿no? A ver, para que no digan que que no se pagan impuestos. Porque una vez escuché por ahí, no, el presidente no paga impuestos. Bueno, hay un CFDI, hay un pago, ¿no? Ahora que ya el descuento ya se haga de otra manera, pues ya es de otra, ¿no? Y es el importe anual. ¿Eh? Que no le digan, que no le cuenten. Ahí está en el presupuesto. Digo, para echarnos el chisme, ¿no? Bueno, ese es el presupuesto de egreso, ¿no? Vámonos rápidamente a los criterios generales de política económica. Yo lo que les quiero dar acá a conocer, después de haber leído las políticas fiscales, las tributarias, la situación de las finanzas públicas, quiero que vean una tablita que es sobre el efecto del COVID, que es para el de las finanzas públicas. Hay una que me llama mucho la atención, contexto en políticas de salud económicas y hacendarias, en las cuales prácticamente aquí se justifica el por qué no se han dado estímulos fiscales o apoyos durante el tiempo de la pandemia. Aquí está. Para sostener ingresos y estimular la economía pre el confinamiento y posterior reactivación. Dice, sí, pero es porque esos tienen la capacidad dentro del presupuesto. O sea, nos saldría peor realmente dar estos apoyos.
no lo podríamos absorber. Entonces, va con un estudio de finanzas públicas realmente interesante, pero dice, pues ya México da estos programas a grupos vulnerables, eso es lo del bienestar, ¿no? Y pues de infraestructura también ya los damos, nuevo aeropuerto, la refinería, el corredor interoceánico, el Tren Maya, o sea, pues ya los cumplimos, ¿no? Bueno, ok, ok. Adelante, adelante. Lo que quiero destacar de este presupuesto es el cuadro. Bien, aquí empieza a hablar de las expectativas, ¿no? Priorizando en todo momento la salud y bienestar de la población, particularmente los sectores más afectados por el COVID. Al mismo tiempo se mantiene la reactivación del sector interno y externo del gobierno de México, continuando haciendo frente al reto sanitario más grande de la historia que ha dejado una lamentable pérdida de vidas humanas y afectaciones a salud en nuestro país y en el mundo. En nuestro país el 5 de septiembre 629,000 casos confirmados y 67,000 fallecidos, ¿no? Ocupación de camas y en los criterios generales, ¿no? Cuando nos íbamos a imaginar una situación de esta, ¿no? Contagios diarios, la movilidad, cómo se ve un pequeño alza aquí, miren, el índice de movilidad con Google, ahí está, fuente de salud, Secretaría de Salud y Google. Bueno, son novedades que hay que analizar. Miren, en marzo, suspensión, aquí va a la baja, la movilidad se mantiene, aquí, como que está el repunte en junio, miren, aquí, este, las actividades vulnerables, y aquí de todas maneras, aquí hay una alza, miren, se ve como si fuera una baja. Entonces son los reportados, obviamente, que pues, no reportados, pues no entran aquí, ¿no? Pero está interesante esta gráfica. Como decir, pues aquí entonces vemos que el aumento de los niveles de movilidad a partir de junio se tradujo en una recuperación en el comercio y el nivel de empleo. De este modo, la actividad económica en general vista por el IJAI, que es el índice de actividades económicas, presentó un crecimiento de 8,9 respecto a mayo, una vez que se consideran los efectos estacionales y de calendario, cual captura el rebote asociado a la reanudación total o parcial de operaciones o la capacidad instalada. Entonces, pues así se va el mantenimiento, inversión, el consumo, las exportaciones, el tipo de cambio, también fue un dato importante, o sea, ya veníamos 19, se disparó a 25 por los precios internacionales, y ahorita con lo de la vacuna, pues va en 21. Bueno, estaba en 22 cuando se presentó, ahorita ya bajó a 21. Y es probable que llegue, si se mantiene el precio del barril, a ese tipo de cambio, a 20, 19 pesos. Es la expectativa que aquí ya no viene, ¿no? Pero vean el efecto del tipo de cambio, que casualmente se da con la época de la pandemia aquí. Entonces, la expectativa, este no nos sirve. Quiero ver el de esta es la expectativa de los precios del barril. Se mantendría en 40, se haría el aseguramiento vía coberturas. Y cómo cayó, vean, el precio de la mezcla y cómo se ha recuperado. Ese fue lo que, por esa situación, los precios de la gasolina fueron cuando estuvieron más baratos. Porque el precio internacional estuvo a la baja. Ahí está. El PIB esperado
para este año es un estimado de entre un 7 y un 10%. Para el siguiente año es de un 3.6 a un 5.6. Pues no tiene nada que ver con lo esperado para este año, pues ya prácticamente sería 10 menos 10. La inflación esperada es del 3, como hemos platicado, para este año es 3.5. El tipo de cambio se mantendría en 22, actualmente ronda en 21, 22, a pesar de la volatilidad que ya vimos por qué se dio. Y la tasa de interés, como venimos platicando, cerraría en un 4% de un 7.5 que venía. Y la que podría afectar en las finanzas, si bien el precio del barril podría fluctuar por quedar en un promedio de 40, 41 dólares, los que nos preocupa es la producción de petróleo. La producción de petróleo ha venido a la baja. Esperan que repunte para el siguiente año. El secretario de Hacienda ya mencionó que es que los privados van a entrarle con esta producción para que no decaiga. Pues yo espero ver lo que eso suceda. Eh, para que se mantenga o que caer la producción de petróleo, aunque tú lo multiplicas por el precio del barril, esto, el precio por la producción, pues es el ingreso. Si cae cualquiera de los variables, afecta. ¿Quién lo salva? Los ingresos petroleros. Aquí está recuperación de la economía. Ese es el cuadro importante. A ver, eh, el mundo enfrenta una situación económica sin precedentes en 2020, diferente de recesiones previas que han sido provocadas por desequilibrios macroeconómicos, acumulación de deuda o destrucción de la capacidad productiva. La actual ha sido resultado por diseño de restricciones implementadas a la movilidad y a la realización de diversas actividades productivas, con el fin de frenar el COVID y asegurar la atención médica de todos los enfermos. Trajeron disrupciones en el comercio internacional y un paro significativo de la economía global. A medida que las economías avanzadas y emergentes han flexibilizado dichas restricciones, en el segundo trimestre del año se ha visto una mejoría significativa en diversos indicadores económicos. Hasta aquí, como diciendo, vamos bien, ¿no? México se ha observado una situación similar, está la situación del confinamiento y distanciamiento social. Se anticipa que la economía de nuestro país continúe en los siguientes meses su restablecimiento conforme avance la reapertura ordenada de la mano de la disminución de contagios. Los sectores líderes tiren o empujen el resto ubicados en su cadena de valor y unidades económicas, se adapten y encuentren nuevas maneras de desarrollar sus actividades de forma regular. Se estima también que lo anterior se verá apoyado por las medidas de naturaleza social, económica, fiscal, financiera y regulatoria que el gobierno de México está ejecutando para sostener la liquidez de los hogares y empresas mexicanas y dispongan rápidamente de recursos para cumplir obligaciones de corto plazo, así como cada uno de los cambios estructurales de la economía mexicana que incidirán en el nivel y la velocidad del proceso de recuperación. Aquí viene este cuadrito. Miren, casos de COVID, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Aquí. Interesante, ¿no? Al cierre de agosto se cumplieron 4 semanas consecutivas con descensos en el número de nuevos casos de COVID, pasando un promedio diario de 7,000 casos en el pico entre el 26 de julio y el 1 de agosto, a uno de 5,000 casos. Así es dando, digo, no son cifras que, qué bien estamos, ¿no? Pero se observa una disminución, aunque aquí se ve un ligero repunte aquí chiquito, ¿no? Eh, entonces menciona el paquete económico 2021, además de mantener y reforzar dicha capacidad para el siguiente año. Finalmente, el gobierno de México ha seguido con atención y los procesos el desarrollo de una vacuna.
entendiendo la importancia de salvaguardar el bienestar de los ciudadanos e impulsar la reactivación de todos los sectores de la economía en el mediano plazo. En el paquete económico se prevé la asignación de recursos que sean necesarios para la adquisición de vacunas durante el siguiente año, con el objetivo de que la aplicación sea universal y gratuita. Señores, aquí está. Es lo que le estoy mencionando, la lectura que le hemos dado, ¿no? En el paquete económico se prevé la asignación de los recursos que sean necesarios para la adquisición de vacunas durante el siguiente año, con el objetivo de que la aplicación sea universal y gratuita. Para el siguiente año, recursos para la adquisición de vacunas. Entonces, es probable, aquí está la movilidad, lo que está sucediendo con otros países, sobre que pudiera darse sobre estos estudios de los estímulos fiscales que estamos platicando, ¿no? No estímulos fiscales, sino cualquier otro tipo de estímulos, ¿no? Y la que me gustó mucho, la velocidad de la recuperación. Me gustó mucho este de aquí. La posibilidad de rebrotes y la incertidumbre sobre su magnitud. La de las medidas de confinamiento innecesarios para controlarlas y el impacto de estas últimas sobre la economía continuarán pesando sobre las decisiones de los agentes económicos en el futuro próximo, por tanto, sobre el ritmo de recuperación. O sea, hay que estar atento a un rebrote. Sin embargo, o sea, a pesar de lo anterior, un análisis sobre la intersección de la economía y la epidemiología, usando la información disponible al momento, apuntan a que es posible tener una reapertura económica que al mismo tiempo vigorosa y segura para la salud. O sea, es simultáneo. Aquí está. Casos. Es importante recalcar que en contraste con un evento catastrófico como un huracán o un terremoto, la pandemia de COVID no causará pérdida de capital en la mayoría de las actividades económicas. Posiblemente en los sectores en que mayor pérdida de capital observaremos, aunque espera que no sea en su totalidad, serán aquellas empresas que tuvieron que permanecer activas por largos periodos de tiempo, como son aquellas que prestan servicios de alojamiento, preparación de alimentos y bebidas y de transporte de pasajeros. Sector turístico. En estos casos se podrían esperar una transferencia de capital en el corto plazo hacia aquellas actividades que continúen en operación. De acuerdo con el censo económico, estas actividades generan el 7% del valor agregado total de la economía, mientras que el 93% restante es generado por actividades y sectores que han logrado continuar su operación al ser consideradas actividades esenciales o a través del uso de nuevas herramientas y estrategias digitales, comercio al por menor y por mayor, servicios financieros y corporativos. ¿Por qué? Dice, mira, encontraste con un evento catastrófico. Gracias. Es lo único que nos haría falta. Dios mediante, espero que no pase eso, ¿no? Bueno, otras expectativas, la reforma laboral, política fiscal, 4 pilares, responsabilidad en finanzas públicas, fortalecimiento de los ingresos, potencializar el marco fiscal vigente, potencializar. Ah, muy bien. Honestidad y eficiencia en el gasto público y profundización del sistema financiero. Podemos decir que pues es una mayor fiscalización para el siguiente año 2021, ¿no? Bueno, entonces realmente de los ingresos no petroleros que son los tributarios, vean, es mayor de lo que se está estimando. Por eso mencionan que es austero, por esta de ya la parte de los ingresos presupuestarios, por la variación que estamos platicando
de los efectos inflacionarios. Por eso que hablan que si en términos reales o demás es por el efecto inflacionario, pues simplemente al enfrentarlo, pues sí vemos que es mayor, ¿no? Ingresos, el efecto del IEPS, ya platicamos. Porque hay una recaudación que se mantiene por un aumento en la actividad económica esperada, ganancias esperadas por la eficiencia recaudatoria por parte de la autoridad, ajá, y combate irrestrictivo a la ilusión y elevación fiscal. Ahí está. Con eso espera que no se caiga la recaudación en impuestos. Bueno, programas, ya para ir terminando nuestra plática, ya robamos 10 minutos. Programas prioritarios, pensión a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, becas, escuelas nuestra, bienestar, reconstrucción, programas, el aeropuerto, el Tren Maya, carreteras, el istmo que es el interoceánico, el de Tehuantepec, el tren interurbano, que ayer o antier creo que ya le dieron banderazo otra vez, parque ecológico, espacio cultural Los Pinos, bosque de Chapultepec, que ha hecho mucho ruido, y el Banco del Bienestar. Bueno, esos son no sé, la parte más relevante de los criterios generales. Nada más quiero irme a mostrar el último cuadro, aunque ya lo platicamos, pero para que lo tengan ahí en vivo y a todo color, la parte de lo que espera el gobierno para el siguiente año 2021. Vuelvo a repetir, esto es por parte del Ejecutivo, veremos qué tanto le ajustan, puede ser que haya movimientos en la producción de petróleo, puede ser que haya movimientos en los precios, también puede ser que haya otros ajustes en términos de recaudación. El PRIP ya no vamos a crecer el 4, ni el 8, ni el 6, va a ser un promedio de 2.5. Sí hay un repunte en 2021, ¿no? Pero luego se mantiene. En lo que siempre yo he dicho en todos los eventos y pláticas, el PIB de México es un modesto 2%. No le pidas más al país. México crece un 2% en promedio. Ese es su crecimiento real de empleo. Pero bueno, aquí lo confirmamos. Se espera que sea un 2.5 los siguientes años. ¿Eh? Los efectos fiscales, el impacto económico, los saldos que se tiene. Y el cuadro, vámonos. Este piramidal sería para otra plática. Lo que sí me preocupa es el tema de pensiones. Ya se está incrementando mucho en el presupuesto y la pirámide poblacional como que no está ayudando mucho, ¿eh? Pero bueno, ese es todo otro tema. Lo que hay en el rendimiento del SAR, vean cómo ha crecido. Los rendimientos, el saldo, la que se ha generado tener eso del SAR. Veremos cómo queda la reforma en pensiones, que dijeron que era para septiembre, inicio de septiembre, y ya llegamos después del grito, y señores, todavía no han presentado, aquí está, todavía no presentan la reforma en pensiones. ¿Cuánto es el crecimiento? Al siguiente año esperado, 4.6%. Este año, ¿cómo cerraríamos? En -8. Aunque la mayor parte están las calificadoras, están poniendo que es un -10. Después de una baja, siempre hay un repunte. Siempre, hasta los libretos de economía ahí se maneja. ¿De cuánto será el repunte? Eso sí, no lo sabemos. Por eso dicen que el presupuesto es muy optimista por parte del Ejecutivo, la Secretaría. Algunos manejan que sería entre un 2 y un 3%, o cuando menos sería menos de lo negativo, o sea, -1, -2. Pero
Yo creo que son cifras muy estudiadas, conservadoras, habrá que meterle mano. Aquí está lo del gas. El gas estimado 2.0, 2.7. Ahorita, para parte del gas, cuando nosotros compramos nuestro tanque de gas, el de 20, que pesa los 20, si no mal recuerdo, está alrededor de unos entre 200, 300 pesos, ¿no? En Veracruz, el tanque de gas, el de cilindro, el de 20 kilos, está en 350, 375. Podría llegar inclusive a una variable de 400 pesos si para el siguiente año el precio de gas a nivel internacional aumenta. Entonces, podríamos tener, como sucedió en inicios del año pasado, el tanque de gas llegó a tener un incremento a 3.90. Entonces, pudiera ser, con esta expectativa, el precio promedio del gas natural, que es, no digo que vaya directo, pero cuando menos es una relación, un indicador, vaya, para que me entiendan. Podría ser que el precio del gas para el siguiente año subiera unos cuantos pesos. Si actualmente estamos en 3.25, 3.50, podría subir de 3.50, 3.75 hasta 400, ¿no? Y esto generaría inflación. Prácticamente pues, la cocina, los restaurantes, pues manejan esto, este, este insumo que es importante, ¿no? Todas las hogares mexicanos. Bueno, señores, espero que les haya gustado esta plática. Vimos ley de ingresos, lo más relevante, presupuesto de egresos, partidas y criterios generales de política económica. Para la siguiente sesión vamos a platicar la famosa miscelánea, aquí la tenemos lista, y la Ley Federal de Derechos, que trae situaciones interesantes que comentar. Por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos la parte de las aduanas y los recintos, tiene ciertas adecuaciones la Ley Federal de Derechos que nos impactan aquí en el puerto, pero pues eso ya será plática de la siguiente sesión. Yo les agradezco nuevamente haber estado con nosotros en esta plática del Yin Yang Fiscal. Va a quedar aquí grabado para su consulta. Nuevamente hacemos el llamado para difundir la parte fiscal, esta cultura fiscal que tenemos en México. Esa es la finalidad de este tipo de pláticas. Y pues les agradezco el que hayan estado con nosotros en esta hora y 10 minutitos del el Yin Yang Fiscal. Y les invitamos a la siguiente parte, la parte 2 de este tema, que viene la situación de la miscelánea fiscal el viernes 2 de octubre a la 1. Ahí vamos a tenerlo dentro de 2 semanas. Muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Saludos.